Yo en ese entonces yo estudiaba, pero yo decidí pues meterme al ejército. Yo me metí de 14 años al ejército. Entonces pasaron los patrulleros y me dijeron ellos para que si quisiera ir. Yo les dije de que sí, que me gustaba ver pues los helicópteros, los soldados donde los veía. Me metí a esa cuestión yo. Me mandaron, cuando vine de recluta, me mandaron para Gotera, me fui a estar 4 meses allá. Estando allá, pues me prepararon y ahí me mandaron a la pista de Gotera. Estando en la pista de Gotera, hubo un ataque. En ese ataque a nosotros, pues, gracias a Dios que yo salí vivo. ¿Estaba recluta usted? Sí, estaba recluta como de 3 meses. Y en ese entonces yo era radista aquí en un curso de radio. Entonces a mí me balacearon todo el radio, me le pegaron un balazo en el tacón de la bota, pues nos fregaron a varios camaradas y quien nos llegó a sacar fue el Bateo Matlacate. En ese entonces ellos iban a operar la zona norte de Morazán, iban a entrar aquí por barrios, estaban en la 3ª brigada. Y ahí pues cuando vieron ese ataque allá nos llegaron a apoyarlos. A buena mañana nos llegó el apoyo porque el ataque fue como a las 2 de la mañana. Después de eso que estuve yo allí, me mandaron ya para la 3ª brigada donde iban a formar el batallón del Cazador. Los cazadores de aquí de San Miguel, que se llama el batallón Cucatlán. Fui fundador del batallón, saqué un curso de ellos, fue el batallón. Entonces aquí me prepararon, ya no fui radista, no, que ya fui desertero. Yo saqué un curso de ametralladora M60. Entonces con la M60 anduve trabajando y pues gracias a Dios pues logramos salir de eso, porque los ataques que tuvimos, por ejemplo un ataque que tuvimos en los arenales de Bucuapa. Allí estuve, entonces cuando estuvimos allí nos pegaron un ataque a buena mañanita y andábamos como 4, habíamos abandonado donde estaba la compañía para andar buscando naranjas y vimos un guerrillero bien cerquita de un palón de zapote, era el palo, y un camarada de nosotros dijo guerrillero. Cuando él gritó guerrillero, los van levantando a pija. Nos hirieron a ese soldado que dijo que era guerrillero, que al que gritó guerrillero lo hirieron. En eso se arma el gran desparpajo y el campamento estaba allí. Y nos vamos agarrando con todos allí. Y se hizo aquella gran balacera y allí nos fregaron otro camarada. De allí fuimos apoyados por el Atonal, que era Usulután. Llegó el Atonal nos logró sacarnos de allí, porque le digo, donde llegamos era donde estaba el campamento, pues nosotros no sabíamos que era el campamento. Entonces después nosotros logramos salir de allí. Después de eso vinieron ellos y nos mandaron también para cuando se tomaron ellos aquí la Panamericana, el desfile de Jucuapa, Chinameca. Allí nosotros pues fuimos allí nos fregaron 3 camaradas, 50 mataron a un oficial y pues porque allí estuvo terrible el ataque. Entonces después de eso nosotros salimos de allí nos mandaban a operar a la zona norte de Morazán. Ahí sí yo estuve en la Pinera de Torola, también estuve en el Cerro Pando, estuve en el Moscarrón, en el Pericón y estuve en el Mozote, estuve en la Pinera de Perquín. ¿En qué año fue eso? Yo estuve en el 83, 84. ¿Y del Mozote qué sabiste? ¿Qué sucedió ahí? Del Mozote, pues yo solo, lo único que sabía fue de la masacre del Mozote, pero como uno a veces no se quedaba anclado en eso, pues, de lo que había sucedido en el Mozote. Así es de que estuve en eso de la Pinera de Perquín, estuve en Rancho Quemado, en esa parte de allí, porque nosotros echamos una operación que duró 45 días la operación. Entonces patrullábamos de noche hasta la Cacahuatique, pero no hubo ni un ataque en esa vez ya los últimos días. Estuvimos allí,
Cuando yo estuve en el Cerro Pando, porque estuve en el Cerro Pando, ahí hubo un ataque, pero ligero pasó. ¿Y mi mariconera? Estando de allí, nos sacaron para Berlín. Ellos habían tomado Berlín. Y allí pues estuve en el Cerro Verde de Berlín. Hay un cerro que está enfrente de allí, estuve en los Tres Postes. Hay una parte que se llama también allí, el Cerro del Tigre. Estuve también en el Nisperal. Dice Jorge que usted estuvo Dice Jorge que usted estuvo de alta en Coteras también, dice camarada. ¿Lo conoció? ¿Lo conoces? A Jorge, sí. ¿En Estados Unidos está él? Sí, lo conozco. Entonces estuve... pues cuando estuve en el Nisperal, ahí tuvimos un ataque nosotros, que duró... Ese ataque duró como 3 horas allí. Gracias a Dios no nos fregaron a nadie. Y de allí anduvimos operando en esa zona buscando Berlín, ahí cuando nos mataron a un compañero que le díamos el Sapo, de mal nombre. Yo iba detrás de eso, yo era el 60ero, el que andaba al M60, y él iba delante de mí. Solo ese disparo hubo, y en un palo de café se nos perdieron los guerrilleros, algo tenían que dar ahí, algún tapón se nos perdieron, y solo ese balazo le pegaron al Sapo, nos mataron a ese elemento. Y sí le digo, pues, los ataques que tuvimos fueron ataques, le digo, cosas serias, pues, que nosotros andábamos operando en toda la zona, y en toda la zona nos dábamos verga. De allí operé, yo estuve en el Cerro Miracapa de Carolina, ahí lo dábamos verga en Miracapa. Estuve en Miracapa, estuvimos también allá en San Antonio el Mosco, en el Retén, es adelantito de barrio, en el Llano del Ángel, todos ahí nos dábamos verga nosotros. De ahí bajábamos para el lado de San Luis de la Reina. En San Luis de la Reina igual también. Allí en el propio pueblo los mataron a un compañero de por sí, que me acuerdo que era de apellido Aldana Rubio. Nos mataron a ese elemento, allí en medio de la calle los pegaron. Y nosotros, le digo, en esa zona, gracias a Dios, pues yo hice mis 4 años, logré salir, pues, y gracias a Dios aquí estoy, pues, hoy pues me dedico a ver los aires acondicionados, ese es mi trabajo. ¿Nunca le tocó auxiliar a alguien? Me tocó auxiliar a compañeros. Cuénteme de una vez. Ese que nos tocó auxiliar fue un compañero que estaba en un cerrito pelón que le decíamos adelante de Opicala. Ese cerrito pelón, entonces estando en ese cerrito pelón, el teniente le decía que se tendiera, que él no le gustaba tenderse al suelo, solo quedaba sentado y le pegaron un balazo en el pecho. Entonces, por no acatar la orden, de ahí nos costó sacar ese elemento a nosotros de allí, ya muerto, porque en el cerrito pelón ya se lo habían tomado y había un palo de Willy parece, recuerdo, y ahí los guerrilleros dejaban trabajo en M70, no la pudieron bajar, porque se la habían quitado los soldados. ¿No les dieron tiempo ustedes quizás? Decían, pues sí, no la pudieron sacarla, entonces a algunos le era la gran balacera y ellos peleaban por la ametralladora y nosotros igual. Entonces, y había un guerrillero arriba en el cerrito, había una trinchera. Ese guerrillero no los dejaba avanzar hasta que llegó el helicóptero. Cuando llegó el helicóptero lo empezó a disparar, entonces él buscaba el helicóptero. Cuando él buscaba el helicóptero, nosotros logramos avanzar. Fue que logramos llegar a ese palo a recuperar el elemento. Y después que estuvimos en ese cerrito, salimos nosotros de allí y nos desplazamos para toda esa zona norte. Y fue cuando llegamos al Cerro Pando. En el Cerro Pando ahí estuve. Y de por sí lo habían quemado porque no había todo pelón, el cerro se veía. Pero sí le digo, después de eso, nosotros anduvimos operando lo que fue en el Alto del Aguacate, cuando hubo un ataque que mataron bastantes camaradas. Ahí incluso quemaron camiones del ejército, quemaron carros de camino que ellos llevaban transportados. Y ahí estaban cuando nosotros pasamos el Alto del Aguacate. De allí los pasamos para la zona de Corinto. Y de allí nosotros fuimos al Alto del Aguacate. Lo estuvimos dando ahí también, nos dimos parque en esa zona. Y nos metieron para el lado de Corinto, allá estuvimos en Varillas Negras. Ahí está el
el Cerro El Gavilán, allí nos fregaron como 3 elementos en el Cerro El Gavilán, porque ese cerro, sí le digo, había un elemento arriba que no nos dejaba pasar también. Y ese elemento, ese guerrillero que estaba ahí, sí le digo, y no nos dejaba pasar, y ese nos fregó ese elemento, pero llegó una patrulla de nosotros y lo agarró por detrás al elemento. Y el avión lo buscaba porque el avión no le disparaba, porque nosotros ahí estábamos. Va a dar vuelta y había un palón, entonces el palo le cubría, entonces él por ir buscando el avión, a que el avión no lo fuera a ver y lo fuera a ametrallar, los compañeros de nosotros... ¿Le dio la espalda a ustedes? Sí, y lo llegaron y vivito lo agarraron. Él ahí puso las manitos hacia arriba y entregó el equipo que andaba. ¿No tenía por ahí? Y ya habían ido toditos, los guerrilleros lo habían dejado ahí al solo allí, para hacerle frente a todo el batallón. ¡Buena madre! Entonces, eso le digo, pues, ese pobre elemento, pues, lo agarraron de ahí. Ya después no supimos nada, lo único que le quitaron el equipo, ¿va? Sí. Entonces nosotros seguimos avanzando en esa misma zona. Estando ahí en Varillas Negras, nos pegaron un elemento, pero ese solo lo hirieron en un pie, le cayó una bala. Y ya de ahí, después que nos sacaban de ir de operar, nos mandaban de regreso a Morazán y los veníamos para el lado de Barrio. Ahí en Barrio más que todo los manteníamos y ahí los mandaban de regreso a operar. Y ahí los mandaban a la base, a la brigada, era cuando iban a dar al teléfono. Y yo le digo, de todos los ataques, pues gracias a Dios, pues que estamos todavía contando el cuento, porque muchos elementos, digo usted cuántos no quisieran pues que estuvieran, porque nosotros cuando íbamos a operar allá en la zona de la hacienda de Petacones, adelante, bastante territorio, ahí nos fregaron al cabo, no, al soldado Yuca Marco. Allí el apellido le cayó una esquirla aquí en esta parte de aquí y no se le tenía la sangre, nosotros le poníamos el dedo así, no se le pudo estancar. Llegó el avión a traerlo y nos fregaron también al teniente, un cadete era, de apellido Pérez era el cadete. Un guerrillero estaba en una parte alta así, en un palo de guayabo, pero era grueso el palón, él ahí estaba con el RPG-2 y arriba había una casa y todos se corrieron, los guerrilleros. Y él se quedó en el palo cuando nosotros íbamos avanzando en una tierra así suelta, como una arada se veía allí en la que había, y al otro lado había una quebradita. Íbamos avanzando. Y cuando el teniente iba aquí, el cadete un poco cerca de un muro de piedra que había, ¿no? Y el tipo de donde ese palo de guayabo le dejó venir. Con el RPG-2 lo bañó todo de esquirla, y a ese Yuca Marco. Y llegó el avión, el helicóptero Atrelo, del UH-1H. Lo que pasó es que cuando el helicóptero se levantó, lo levantó aquí y él dio la vuelta así, el helicóptero pasando así por detrás, había un cerro así, en el cerro lo levantan a pegar al avión. No, hombre, le pegaron unos balazos en la parte de la cola del avión, pero y aún así logró salir y se vino. El Yuca Marcos en el aire murió. Se nos murió, entonces, y todo el mundo lo lamentamos porque era un buen elemento. Y gracias a Dios al cadete no le pasó nada, no lo fueron a elegirla. Después que estuvo ese cadete, había un cadete, nos mandaron un cadete que era bueno ese cadetillo para pelear. Era de apellido, no, el apellido no me recuerdo de él, pero era indicativo, era Cachorro. Ese Cachorro era bueno, nosotros estuvimos peleando allí en el cerro, abajo del cerro Cacahuatique, donde está un cerro que le dicen el Mogoñón. Allí es donde cayó una esquirla y yo ando una esquirla aquí en el dedo, que dicen que las esquirlas salen, pero esta esquirla nunca, cuando la luna está tierna a mí me pica y escapa a salir, pero no sale. Me han dicho que me lo van a operar para sacármelo. Le tomaré una radiografía y ahí aparece que ahí está la esquirla. Y no está en el hueso, está entre cuero y carne quizás, porque no me ha dañado. Entonces solo nomás me pica cuando la luna está tierna. De allí tuvimos ese ataque, de allí llegamos a sacar un compañero que ahí lo tenía muerto.